Amén. Quiero invitarle que vaya a su Biblia al Salmo 23 y como ustedes se recuerdan, estamos hablando en esta serie el secreto de nuestra satisfacción. Es Dios quien satisface nuestra vida. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 3, pero si usted puede ir al Salmo, quisiera leerlo completo. Espero que ya esté trabajando en su memorización de su Salmo. En nuestra célula, este viernes hizo una prueba para ver quién de verdad se lo sabía. Así que le invitamos a que usted pueda memorizarse el Salmo 23. Bueno, si usted tiene su Biblia abierta, quiero pedirle que lea ahí conmigo, si usted puede con su vista. La Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien, vea conmigo el versículo 3, que es donde vamos a tener nuestra lección en esta mañana. El título de este mensaje es El pastor que nos restaura. Ese es el título del mensaje. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David ha venido enseñándonos acerca de una lección importante. Y la lección importante es que Jehová es nuestro pastor y por lo tanto nada nos va a faltar. Pero David ahora hace énfasis en la restauración que recibimos por parte de nuestro pastor. Es nuestro pastor, es Dios quien nos restaura. Déjeme hacer una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros, usted y yo, tenemos en común con Jacob, con David, con Sansón y con Pedro? ¿Qué es lo que ustedes y yo juntos tenemos en común? Bueno, en primer lugar tenemos en común que amamos a Dios, pero también que en algún momento de nuestra vida nos desviamos del llamado que Dios nos ha hecho. Es decir, que en algún punto de nuestra vida usted y yo decidimos caminar por nuestra propia cuenta y como consecuencia de ello nos alejamos de Dios. Eso es lo que tenemos en común con Jacob, que en alguna ocasión decidió alejarse de Dios, con David, con Sansón y con Pedro. Lo que tenemos en común es que en algún punto de nuestra historia decidimos alejarnos de Dios, a pesar de las consecuencias que esto implicaba, a pesar de conocer del Evangelio tal y como hoy en día lo tenemos. Ahora vea, usted y yo nos parecemos tanto al hijo pródigo de la historia de Jesús. Él tenía todo en su casa, pero en su rebeldía, recuerde que las ovejas son rebeldes, lo hemos hablado estas últimas semanas. En su rebeldía, él decidió alejarse con su herencia. Y note que la Biblia dice que él decidió alejarse lo más lejos que él pudo de su papá. Un muchacho rebelde. Recuérdense que por naturaleza las ovejas son rebeldes. En Lucas capítulo 15, versículo 13, dice: no muchos días después, hablando del hijo pródigo, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Él quiso alejarse lo más lejos que él pudo de su propio padre. Y noten la última parte del versículo: y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero algo que también compartimos en común, usted y yo, y Jacob, y David, y Sansón, y Pedro, estos grandes héroes del Antiguo Testamento, es que después de habernos alejado, usted y yo compartimos esto, después de habernos alejado, Dios nos trajo de vuelta a casa para continuar con la comunión que teníamos con Él. Al igual que la historia del hijo pródigo que Jesús contó. Al igual que el hijo pródigo, necesitábamos usted y yo tocar fondo, y cuando tocamos fondo, entonces reconocimos quién era Dios. Nos dimos cuenta que fue un error habernos alejado de Él. Tocamos fondo y nos dimos cuenta que cometimos un error. Mire, ese tocar fondo pudo haber sido una enfermedad. Tal vez usted pensaba que alejarse de Dios es la mejor decisión que usted pudo tomar. Y luego viene Dios y le recuerda quién es usted. Un ser humano con enfermedades.
y una enfermedad vino y nos hizo recapacitar. Necesito regresar a Dios. Tal vez fue un problema, o tal vez fue una tragedia que nos hizo reflexionar y darnos cuenta que teníamos que regresar al lugar de donde nunca debimos haber salido. Ahora, mire, no me sorprende, escuche bien, que el hijo pródigo haya regresado a casa. ¿Sabe qué es lo que me sorprende? Que el padre lo haya recibido. Eso me sorprende. No me sorprende que el hijo haya regresado. Todos en algún momento, cuando hemos tocado fondo, regresamos al lugar de donde nunca debimos de haber salido. Pero lo que me sorprende es que dice la Biblia que el padre todos los días se levantaba a esperarlo en el mismo lugar de donde él se había ido. Todos los días podemos ver a este hombre, imaginarnos saliendo de su casa a sentarse al lugar donde él mismo vio partir a su hijo. Lucas capítulo 15, versículo 20 dice: y levantándose, vino a su padre. Está hablando del hijo pródigo. Y cuando aún estaba lejos, este hijo pródigo lo vio a su padre. Él vio a su padre y fue movido a misericordia. Y su padre corrió y se le echó y le besó y le aceptó. Y lo sorprendente de la historia no es que el hijo haya regresado. Lo sorprendente de la historia es que su padre lo haya aceptado, haya corrido y lo haya besado. Mire, al igual que el hijo pródigo, les dije, nosotros obtuvimos nuestra segunda oportunidad. Y eso es lo que tenemos en común, ustedes y yo, con Pedro, con Sansón, con Jacob y con David. El escritor Max Lucado tiene un libro titulado Segundas Oportunidades. Y en ese libro, si usted alguna vez lo ha leído, se lo recomiendo, es un buen libro, muchas historias. En ese libro él cuenta cómo pudo haber sido el regreso del hijo pródigo a casa. Él dice: el camino a casa fue más largo de lo que recordaba. La última vez que lo recorrió, atrajo miradas a su estilo. Sí, ahora, dice él, llegó a atraer la atención porque apestaba. Sus ropas estaban raídas, su cabello enmarañado, sus pies negros. Pero eso no le molestaba, dice el autor, porque por primera vez en su agenda de pesares tenía una conciencia limpia. Dios lo hizo tocar fondo y él regresó a casa. Así fue como volvimos a casa, ovejas extraviadas con una segunda oportunidad. Mire, recuerde que es parte de la naturaleza de la oveja extraviarse, el irse a buscar mejores pastos, sin tomar en cuenta el peligro que esto implica. Es la naturaleza de la oveja extraviarse, pero es la naturaleza del pastor ir a buscarla, incluso enfrentando toda clase de peligros. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, necesitó ser restaurado, y eso fue precisamente lo que su padre hizo. En Lucas capítulo 15, versículos 22 y 23 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Sabe qué significa eso? Que el padre estaba restaurando el hijo en su estado original de hijo. Él ya no era un esclavo, él ya no era un siervo, él ya no era alguien que cuidaba cerdos, era un hijo. El hijo pródigo encontró restauración. Mire, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de esa restauración que usted y yo encontramos en él, en Dios, cuando venimos a casa. En 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora está la restauración. He aquí, todas son hechas nuevas. Escríbale ahí, por favor: restauración. Restaurar algo a su estado original, volver algo a su estado original. En 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que Dios es un pastor que restaura. Dios es un pastor que restaura. Dios nos restaura y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. David encontró restauración y su experiencia, de su propia experiencia, él nos cuenta las preciosas palabras del Salmo 23 que hemos estado en esta semana por tercera semana estudiándolo. Ahora hay una pregunta: ¿cómo es que el pastor restaura nuestras vidas? ¿Cómo Jehová, como nuestro pastor, restaura nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, él, el pastor, nos rescata cuando estamos perdidos. Es el pastor quien va y busca la oveja. David pensaba de sí mismo como una oveja
una que estaba perdida y que necesitaba la ayuda y la guía de un pastor. Y ese es el tierno cuidado del pastor que es descrito aquí en el Salmo 23, versículo 3. El alma de David fue restaurada por el cuidado que el pastor le proveía. Ahora note el versículo 3, si es tan amable ahí conmigo en su Biblia. Dice que Él confortará mi alma. El confortará aquí literalmente significa volver al punto de partida. Eso significa. Pero también tiene la idea de un rescate de algo que estaba perdido. Las ovejas se perdían con mucha frecuencia, se distraían, se iban buscando mejores pastos, se creían muy hábiles y tomaban su propio camino. Ovejas rebeldes descarriadas. En hebreo, las palabras confortará mi alma significan me traerá hacia el arrepentimiento. Eso significa en hebreo una conversión genuina. Un escritor decía que confortará mi alma significa que Él restaurará a su pureza original el alma. Es decir, que ahora se ha vuelto inmunda y negra por el pecado. Y este autor pregunta, ¿de qué servirá tener pastos verdes si usted tiene un alma negra? De nada. Necesita volver a casa. Y nuestro pastor vino a rescatarnos porque usted y yo andábamos perdidos. Mira el Salmo 119, 176. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Errante, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Aunque tal vez usted se haya alejado de Dios en su momento, aquel que verdaderamente ha sido salvo siempre va a desear ser rescatado por el pastor. Note que esa oveja extraviada o perdida está absolutamente impotente para salvarse a sí misma. Recuerde que las ovejas son animales indefensos, no hábiles. En Jeremías 56 dice, mi pueblo ha sido como ovejas perdidas, sus pastores los llevaron por el mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar a casa. Así andábamos usted y yo. Pero Jehová es nuestro pastor y Él nos confortará en nuestra alma. Jesús, decía alguien, es el lugar de descanso de sus ovejas porque descansan en sus brazos, en su seno. Nosotros como ovejas estábamos perdidos, pero nuestro pastor nos encontró. No podíamos ni podemos salvarnos por nuestros propios medios, pero Dios, dice la Biblia, nos restauró, Él nos rescató. En Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero en Lucas 15, del pasaje que leíamos del hijo pródigo, en Lucas 15, si usted recuerda, hay 3 historias de algo que se perdió. Una oveja que se perdió, una moneda que se perdió y un hijo que estaba perdido, extraviado. En Lucas 15 se nos relata la historia de la oveja perdida, lo que afirma aún más la condición de las ovejas. Las ovejas se pierden y Lucas nos presenta una oveja que estaba perdida. Se pierden frecuentemente porque está en su naturaleza. Su naturaleza es extraviarse. Pero Jesús describe también el cuidado y el esfuerzo que el pastor hace por encontrarla. Note que los pastores que escucharon este relato cuando Jesús estaba contando la historia de la iglesia perdida, a ellos probablemente se les había perdido 2 o 3 ovejas en toda su vida. Pero Jesús relata de un pastor que se le perdió una sola oveja. Y esta era una situación peligrosa y mortal para la oveja, ya que las ovejas son indefensas, no tienen manera de hacerle frente al enemigo, no tienen manera de defenderse de sus depredadores. Son incapaces de cuidarse solas. Así que el hecho de que Jesús contara la historia de una oveja que se había perdido era algo que captó la atención de todos, porque las ovejas no regresan a casa por sí solas y no se pueden defender. Mire, si las ovejas caen con sus patitas para arriba, se les hace imposible ponerse de pie, lo que los pone en un grave peligro. O como lo explica el autor Philip Keller, que lo mencioné la semana pasada en su libro Un pastor ve el Salmo 23, que Philip Keller era un pastor de profesión y él escribió este libro titulado Un pastor ve el Salmo 23. Él dice lo siguiente: la forma en la que sucede es la siguiente, explica él. Una oveja gorda y de lana larga
yace cómodamente en alguna piedra o en alguna cavidad en la tierra, esta podría rodar un poco de lado para estirarse o relajarse. De repente, el centro de la gravedad en el cuerpo cambia de tal modo que la oveja gira sobre su espalda lo suficiente para que las patas ya no toquen la tierra. El animalito se le podría presentar una sensación de pánico y empezar a patear de manera frenética. A menudo solo empeora la situación. Se voltean aún más. Ahora es casi imposible que una oveja se vuelva a poner de pie por sí sola. Necesita a alguien que la restaure. Ese es el pastor. Perder una oveja era una situación grave que necesitaba una acción inmediata. Los pastores, si usted se recuerda en esos 2 mensajes atrás, hemos hablado que ellos eran responsables por sus rebaños. Muchos de ellos eran dueños de sus rebaños. Y si una oveja se extraviaba, ellos eran los encargados de ir y rescatarla. Esto es lo que David tenía en mente cuando él afirma: Él restaurará mi alma, tal y como lo dice la Biblia de las Américas. En Lucas 15:4, Jesús dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Subraya esa parte, por favor. Note que el pastor está pero tan en serio con su trabajo, que no importa si es una oveja de 100, para él todas son valiosas. Y él va y la busca, y no la va a buscar solamente por buscarla, sino que la busca hasta encontrarla. Dios sabe, hermanos, que cada oveja tiene un alto precio, y Él, como nuestro pastor, sabe que vale la pena buscar la oveja que se perdió. Vale la pena buscar la oveja que se perdió. Esos éramos usted y yo, que en algún momento anduvimos perdidos. Así es el amor de Dios por cada persona. Tan grande que hasta nos encontró, se esforzó por encontrarnos. En la historia de Jesús, el pastor encontró a la oveja perdida después de su búsqueda, y su búsqueda tuvo éxito. Como dice el comentarista William Barclay, los pastores eran expertos en el rastreo, dice él. Podían seguir las huellas de una oveja perdida a lo largo de kilómetros por el monte. No había pastor que no considerara parte de su trabajo el arriesgar la vida de sus ovejas. David decía: Jehová es mi pastor y él me rescató. Mire, tal vez la idea que tengamos de las ovejas es un grupo de pequeños animalitos peludos descansando en un prado verde, como lo veíamos la semana pasada. Pero eso no se nos olvida que son animalitos desorientados. Ellas se levantan, caminan alrededor y se extravían. Y es la tarea del pastor traerlas de vuelta a casa. No nos encontrábamos usted y yo en peligros, vagando de aquí por allá, y esa es la condición que la Biblia nos describe en Ezequiel capítulo 34, versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes, dice Dios, y en todo el collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara ni quien preguntase por ellas. Necesitábamos un pastor. David dice: Jehová es mi pastor y él confortará mi alma. Un pastor que nos rescatara. Cristo Jesús nos encontró. Él, dice la Biblia, que entregó voluntariamente su vida como precio necesario para asegurarse la libertad de todas sus ovejas. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. El rescate que proporcionó Jesús también nos habla de esa naturaleza de la sustitución en la muerte. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por mis rebeliones, él molido fue por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, de mi libertad, de mi paz, y por sus llagas entonces yo fui curado. Es la sustitución que él hizo en la cruz. Nuestro pastor nos rescató porque andábamos extraviados. Ahora note en segundo lugar. En segundo lugar, él nos reanima, dice la Biblia. Nos reanima cuando estamos caídos. Note que el versículo dice: Él confortará mi alma. Y también la idea de confortar mi alma tiene que ver con reparar mis fuerzas. Reparar mis fuerzas.
O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, Él renueva mis fuerzas. La Nueva Traducción Viviente traduce el confortará mi alma como Él renueva mis fuerzas. Y esto nos habla de una renovación espiritual profunda, algo que va mucho más allá del mero alivio. El profeta Isaías lo expresó de una manera especial. Él dice, Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él renueva nuestras fuerzas. Él me reanima. Él me reanima. Isaías hace énfasis aquí, hermanos, en que aún la gente más fuerte, mira, Isaías da ejemplo, los muchachos se fatigan y caen, los muchachos, los jóvenes flaquean y caen, pero el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas, levantará alas como las águilas. Isaías hace énfasis que hay gente más fuerte y aún la gente más fuerte, dice Isaías, se cansa, pierde la fuerza. Dios nunca se cansa, nunca está demasiado cansado ni ocupado para ayudarnos y escucharnos. Su fuerza es nuestra fuente de fortaleza. Y cuando usted sienta que todo en la vida lo aplasta y que no puede dar un paso más por cómo se siente, recuerde que usted puede clamar a Dios que Él renueva nuestras fuerzas. Confortará mi alma. El esperar en Jehová es saber que su fuerza prometida nos ayuda a levantarnos por encima de las confusiones y las dificultades que podemos enfrentar en esta vida. Y es importante extender esto debido a la naturaleza caída que usted y yo poseemos. No solo necesitamos un pastor que nos alimente, necesitamos un pastor que nos ayude y nos renueve en la comunión diaria con Él cada día. Al igual que la oveja descarriada, es llevada de vuelta al redil, es curada cuando está herida. Así nuestra vida también es restaurada por nuestro pastor. David oraba de la siguiente manera, y note que el Salmo 51 fue después de que David falló. Y él dice en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Matthew Henry dijo que el creyente desea su renovación para santidad, tanto como el gozo de su salvación. David, dice Matthew Henry, ve ahora más que nunca que con corazón inmundo tiene y lamenta su pesar, pero él entiende que no está en su poder enmendarlo. Le ruega a Dios por un corazón limpio. El mismo rey David había experimentado una y otra vez la obra de la restauración de Dios cuando él se había apartado y había pecado. Y como David, nosotros también nos apartamos fácilmente de los caminos del Señor. No estamos atentos a la dirección que Él nos da. Desobedecemos. Entramos en un estado de letargo, indiferencia espiritual. Nos sentimos cómodos en la vida que llevamos. Decaemos y perdemos la ilusión por las cosas espirituales. Mire, cuando a usted ya no le interesan las cosas espirituales, usted está en serios problemas. Como oveja estamos en serios problemas. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, no sentimos ánimo por compartir el evangelio, perdemos la paz, nos encontramos en un estado de permanente ansiedad, malhumorados. Todos son síntomas de que necesitamos ser restaurados. David dice, Jehová es mi pastor y Él conforta mi alma. Ezequiel 34:16 dice que Él, como nuestro pastor, busca la oveja perdida, la hace volver al redil, a la que estaba descarriada, va a vendar, dice Él, a la perniquebrada, a la que tiene las piernas quebradas, y va a fortalecer a la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Él necesita quebrar el orgullo que hay dentro de nosotros para poder ser dirigidos. El desánimo, hermanos, en tiempos de angustia y tribulación no es algo que usted y yo ignoremos. Pasamos por ellos.
Y a lo largo de la Biblia vemos ejemplos de hombres y mujeres piadosos que enfrentaron situaciones similares, situaciones de desánimo. Estos ejemplos pueden servir como un estímulo para nosotros hoy, porque el mismo Dios que fue fiel con ellos es el mismo Dios que es fiel con nosotros. Él restaura nuestra alma, fortalece nuestra vida. En el Salmo 51:12, David ora: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Mire, déjeme hacer una pregunta. ¿Alguna vez se ha sentido usted estancado en su fe? De esos momentos en los que usted no sabe si no camina ni para adelante ni para atrás. Parece como un juguete sin baterías. Se enciende, hace ruido, pero no se menea. Baterías chuecas, esas son las que tiene usted. Es como si usted hiciera todo automáticamente. Viene, se sienta, se para, canta, aplaude, ofrenda, dice, hace. Mire, en muchas ocasiones el pecado establece una brecha entre nosotros y Dios, haciéndonos sentir tal y como les he dicho, como juguetes sin baterías. David se sentía así. Y él escribió estas palabras del Salmo 51 después de haber pecado con Betsabé y cuando fue confrontado por Natán. Y él dice: restáurame en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. De ahí podemos notar, hermanos, el dolor que las palabras nos dan. Sin fuerza, sin ánimo, como una oveja que no tiene pastor. Pero las palabras del Salmo 23 fueron escritas también por David, y en ellas enfrentó toda clase de diversos tiempos oscuros en su vida, y nos sirven a nosotros para animarnos cuando estamos deprimidos, cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados. David, después de haberse arrepentido, había experimentado el gozo de un alma restaurada, y él dice: Jehová es mi pastor y él va a confortar mi alma. Con toda propiedad él pudo decir: Jehová es mi pastor y él va a confortar mi alma. Cuando nos sentimos sin fuerzas para continuar en nuestro camino, debemos recordar que nuestro pastor está más cerca de nosotros de lo que usted y yo podemos imaginarnos, siempre cuidando, siempre proveyendo lo que necesitamos, fortaleciendo nuestras vidas para continuar. Él, nuestro pastor, nos dice en Isaías capítulo 41 versículo 10: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré. Él nos fortalece, Él nos reanima. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Mire, Dios ve nuestro desaliento y Él está pronto para fortalecernos con su mano derecha, lo que nos muestra su justicia y la fidelidad a sus promesas. Él está listo para sostenernos porque Él es nuestro pastor. Él va a confortar nuestra alma. Así como un pastor de ovejas ayuda a sus ovejas, nuestro pastor nos ayuda a estar de pie. Ahora nota en tercer lugar, el Salmo 23, en el versículo 3, cuando él dice: no, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, nos enseña que Él nos guía cuando estamos extraviados. Él nos guía cuando estamos extraviados. Él nos rescata, Él nos reanima, Él nos guía. Y esas tres palabras tienen que ver con restaurar nuestra vida. Es más, la traducción del lenguaje actual dice: me guías por el camino correcto. ¿Ya la encontró? Nuestro pastor nos rescata, nuestro pastor nos anima, nuestro pastor nos guía por el buen sendero. Pero la clave para ser guiado, ¿sabe cuál es? Es dejarse guiar. El problema con muchos de nosotros es que no nos dejamos guiar. Somos como ovejas rebeldes, ovejas testarudas. ¿Cuál es la clave para mantenernos en el camino correcto? Mantenernos cerca del pastor, dejarnos guiar por el pastor. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos fallado simplemente por no permanecer cerca del pastor? Y cuando me refiero al pastor, me refiero a Jehová, es mi pastor. Nos convertimos en ovejas rebeldes que constantemente se alejan de quien les guía. Y como consecuencia de nuestra rebeldía, caemos en algún agujero y que
nos quebramos alguna pata o tristemente somos devorados por nuestro enemigo. Miren la advertencia que Pedro hace. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, note esto, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y cabe mencionar, si lo quieren notar ahí, la palabra devorar en el griego significa tragar completito. Eso significa. El diablo no va a dejar ni un hueso suyo cuando él venga a devorarlo. Tragar completito. Satanás no va a jugar a ser diablo. Él hace bien su labor. Él no va a jugar con usted. No sé si alguna vez usted ha visto algún gato tratando de atrapar un ratón. ¿Alguna vez lo ha visto? Pareciera que el gato primero como que empieza a jugar con él, ¿verdad? Le pega por aquí y el ratón sale por allá y el gato le pega por aquí. Y pareciera que en lugar de cazarlo, encontró un juguete. Está jugando con él. No, el diablo no va a jugar con usted. Él se lo va a tragar completito. Para librar nuestra alma del devorador, como dice Primera de Pedro, necesitamos mantenernos cerca de nuestro pastor, quien con amor nos busca hasta encontrarnos. En Juan capítulo 10, versículos 3 al 5 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a las ovejas llama por su nombre y las saca. Dios conoce nuestro nombre. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mire, los pastores de aquella época, de aquella región en la que Jesús, en la que vivían cuando Juan escribió esto, Jesús está diciendo esto. Los pastores de esa época iban delante del rebaño al pendiente de los posibles peligros de las ovejas. O sea, usted nunca va a ver un pastor atrás del rebaño. Todos los pastores van adelante del rebaño, señalando los peligros o viendo los peligros prominentes. Y las ovejas van detrás de él, escuchando su voz, haciendo algún sonido, algún silbido, bueno, qué sé yo. Eso es para asegurarse. El pastor va delante de ellos para asegurarse que el sendero está fuera de fuera de peligro, pasable, que sea un lugar donde se puedan alimentar o un lugar donde las pueda cuidar. Esto es lo que Cristo hace en nuestra vida cuando venimos a Él. Él es nuestro pastor. Y la razón por la cual las ovejas siguen a su pastor es porque lo conocen. Si usted no conoce a Jesús, usted no puede seguirle. Permítame describir nuevamente lo que Philip Keller dice acerca de las ovejas. En su libro, dice él: la relación que se desarrolla rápidamente entre pastor y oveja bajo su cuidado depende en grado definido, escuche bien esto, de la voz del pastor. Subrayelo, escríbalo, la voz del pastor. Las ovejas se acostumbran rápidamente a la voz particular de su propietario. Conocen su tono único. Conocen sus sonidos e inflexiones particulares. Pueden distinguirlas de cualquier persona. El pastor hace un sonido especial y las ovejas saben, dice Philip Keller, cuando el pastor les está hablando y ellas lo siguen. Entonces aquí surge una pregunta: ¿cómo nosotros podemos ser guiados por nuestro pastor? ¿Cómo podemos ser guiados por nuestro pastor? Bueno, en primer lugar, escuchando a nuestro pastor. Mis ovejas oyen mi voz, dice él, y ellas me siguen. Usted aprende a seguir a Jesús cuando escucha su voz. Usted no puede obedecer la voz de Dios si no la escucha claramente en su propia vida. Es donde Él nos guíe que nosotros vamos. Todos nuestros sentidos deben de estar enfocados en Él. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Mire, permítame decirle que en 4 ocasiones en la Biblia se menciona esa misma frase. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Hebreos 13, 7 al 8, Hebreos 13, 15, Hebreos 4, 7, Salmo 95 del 7 al 8 dice las mismas palabras. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué la insistencia
en 4 diferentes ocasiones, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué la insistencia de estas palabras? ¿Sabe por qué? Porque somos tercos, testarudos, con la tendencia natural como ovejas a alejarse del pastor en lugar de buscarlo. Vendrán grandes bendiciones a nuestra vida si aprendemos a escuchar la voz de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti estas bendiciones, dice Deuteronomio. Subraye esto: y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Póngale la par ahí, mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová tu Dios y mi pastor. La voz de Dios es nuestro mandato de acción. Y la única manera de asegurarnos de escuchar la voz de Dios es escucharla con frecuencia. Y por medio de escuchar la voz de Dios que obtenemos bendiciones en nuestra vida. Nota en segundo lugar de cómo podemos ser guiados por nuestro pastor, es mirando a nuestro pastor. Escuchando a nuestro pastor. En segundo lugar, mirando a nuestro pastor. Mire, les recuerdo que las ovejas tienen una pobre visión. Y la única manera en la que ellas pueden ver dónde está el pastor es manteniéndose cerca de él. Es la única manera. Tienen una visión miope, no pueden ver de lejos. Entonces ellas tienen que estar lo más cerca del pastor para saber quién es el pastor, para verlo. Y la aplicación es simple. ¿Sabe cuál es la aplicación? La aplicación es simple: no se aleje de su pastor. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, escríbele ahí, mi pastor, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, hermanos, para vivir con eficiencia la vida cristiana debemos fijar nuestros ojos en Cristo Jesús, nuestro pastor. Vamos a tambalear si apartamos nuestra mirada de él. ¿Se recuerda cuando usted aprendió a andar en bicicleta? Lo primero que le decían era: mira, no mires para abajo porque te vas a caer. Pero los niños, y miren, les digo porque Sarita ahorita que le ponemos en su triciclo, ¿sabe qué es lo primero que ella hace? Mira abajo sus pies, cómo se están meneando. Y es que el niño tiene la tendencia natural a querer experimentar algo nuevo. Es algo nuevo. Manejar bicicleta es algo nuevo. Y el niño ve sus pies en lugar de ver para el frente, y de repente va a tropezar con algo. Vamos a tambalear si quitamos nuestros ojos de nuestro pastor. Debemos siempre fijar nuestra mirada en él. Y por último, ¿sabe cómo usted y yo vamos a poder ser guiados por nuestro pastor? En tercer lugar, ahí en sus notas, amando a nuestro pastor. Solamente así vamos a poder ser guiados. Para responder correctamente a la guía de nuestro pastor necesitamos amarlo. En nuestros días tenemos en poco la idea de amar a Dios. Le amamos cuando le necesitamos, ¿no es así? Tenemos en poco la idea. Es más, tenemos tan en poco la idea de amar a Dios que amamos a Dios de la misma manera que amamos a nuestro perrito o a nuestro gato. De la misma manera. Mire, Dios demanda un amor diferente, un amor especial. En Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Vea, no es como usted ama a su perro, no es como usted ama a su gato. Usted debe de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Jesús hace énfasis en la integridad de nuestro amor hacia Dios. Amarlo con cada parte de nuestro ser, y a la manera más grande que podemos demostrar ese amor es obedeciéndolo. No hay sustituto para la obediencia. Y recuérdense que obedecer es hacer lo que se te pide, cómo se te pide, cuándo se te pide y de la manera correcta. Eso significa obedecer. Obedecer es hacer lo que se te pide, cómo se te pide, cuándo se te pide y de la manera correcta, con la actitud correcta. Para mostrar mi amor hacia Él, dice, yo tengo que obedecerlo. Mire Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cabe mencionar que la palabra guardar ahí significa obedecer. Escríbalo. Obedecer. Ahora, note que el verbo guardar está en imperativo, lo que lo convierte en un mandato.
en una orden. Aquellos que aman a Cristo probarán su devoción. ¿Sabe de qué manera? Obedeciéndolo. El doctor MacArthur decía que la clave para alcanzar las promesas de Dios consiste en amar a Jesús y demostrar ese amor mediante la obediencia. El amor y la obediencia a Cristo son inseparables. Usted no puede amar a Dios si no lo obedece. Y usted no puede obedecer a Dios si no lo ama. Es el pastor que nos guía por senderos de justicia. Ellas son salvas, las ovejas son salvas para caminar en rectitud, para andar en justicia. Y esa es una evidencia de que Dios los ha salvado. Él nos guía. Y como ovejas, usted y yo somos animales pasivos. Pero no significa que usted y yo tenemos que ser pasivos. Cuando Él nos guía, Él espera que usted y yo respondamos a esa guía, obedeciéndolo. El liderazgo del pastor no solo consolaba y restauraba a David, sino que también lo guiaba a su justicia. Él dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La dirección de Dios sobre el rey David tenía un aspecto moral, y ese aspecto moral era por amor de su nombre. El pastor guía a las ovejas con una visión general de la gloria del propio nombre del pastor. ¿Y cuál es el nombre del pastor según el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mira lo que dice Romanos 11:36. Todas las cosas provienen de Él. ¿De quién? De nuestro pastor. Todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. El pastor nos restaura, el pastor nos reanima, el pastor nos guía. Las ovejas no necesitan saber dónde hay pastos verdes. Las ovejas simplemente deben de escuchar a su pastor y ser guiadas por él. Para David, su pastor era todo lo que él necesitaba. Él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Para David, su pastor era todo lo que él necesitaba. En él encontramos el secreto de la satisfacción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de haber escuchado este mensaje, mi Dios, y gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en esta hora. Permite que tu palabra sea real en nosotros cada día. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque es en ti que encontramos lo que necesitamos. Tú, nuestro pastor, es la fuente de nuestra satisfacción. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Él es la fuente de nuestra satisfacción. Él es todo lo que necesitamos. Ahora, mi Dios, queremos pedirte que tú tomes control de nuestra vida. Señor, si por alguna circunstancia, en algún punto de nuestra vida nos hemos alejado de ti, los que experimentamos esa separación, sabemos que es algo terrible. Pero gracias a ti, porque nos mostraste el camino de vuelta a casa. Nos guiaste de vuelta a casa. Nos trajiste como el hijo pródigo después de haber tocado fondo, desperdiciado todo, y ahora estando en el punto más bajo de su vida. Tú lo trajiste de vuelta a casa, lo restauraste, le diste un nombre, le diste un título, le diste un nuevo vestido, le diste un anillo, le hiciste una fiesta. Esa es la misma alegría con la que tú recibes a todo aquel que se ha alejado de ti. Gracias, Señor. Gracias porque eres nuestro pastor. Porque podemos llegar a ti y encontrar
todo lo que necesitamos. Gracias por restaurar nuestra alma. Gracias por renovar nuestras fuerzas. Gracias por guiarnos y traernos de vuelta a casa, el lugar de donde nunca debimos de haber salido. Señor, bendice este mensaje. Padre, si hay alguien aquí que aún no te conoce como su pastor, Señor, permite que este mensaje le ayude a entregar su vida a ti. Porque no podemos escuchar la voz de nuestro pastor si él, nuestro pastor, no es antes nuestro pastor. Necesitamos hacerte a ti el centro de nuestra vida, el centro de todo. Y entonces podemos aplicar el Salmo 23 a nuestra vida. Jehová es nuestro pastor y nada me faltará. Gracias por tu palabra, mi Dios. Bendice este mensaje en el nombre de Jesús. Amén.